¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al quinto episodio de Foco. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Saúl Hernández y de Alberto Arene. Alberto, empecemos con que nos contés de qué se va a tratar tu entrevista de esta noche en Zoom. Va a ser una entrevista muy interesante con el doctor James Garbarino, un psicólogo del desarrollo que ha estudiado en diferentes lugares del mundo las condiciones en infancia, en la adolescencia, que producen gente violenta y que producen asesinos. Y por lo tanto, entonces tiene toda una teoría, un diagnóstico de interpretación, pero también cómo encarar el fenómeno de la violencia y de los asesinos, a quien ha conocido a través de mucha investigación en su vida. Desde ya será interesante el aporte que pueda darnos en el set de Zoom, Alberto. Karen, también buenas noches. Yo quiero comentarles que en Matices tendremos una discusión muy interesante. Recordemos que semanas atrás el director de comunicaciones de la Juventud Republicana Nacionalista, Andy Feiler, fue expulsado de ese partido político luego de dar declaraciones a un medio de comunicación local en nuestro país. Otros 5 jóvenes lo acompañaron en la decisión de salirse de Arena y hoy estaremos hablando qué hubo detrás de este proceso y por qué es importante hablar de la renovación de los jóvenes en los institutos partidarios en general, no solo en Arena. Pero no se salió de Arena. Fue expulsado y al parecer continúan dentro de la estructura. O sea, se salió de la comisión de la comunicaciones. Juventud Republicana Nacionalista. Así Es es. parte de lo que vamos a estar discutiendo esta noche. Y bueno, yo quiero comentar también que en Reflejos vamos a presentar y vamos a exponer una noticia que a mí en lo particular me entristeció, pero sobre todo me causó muchísima indignación y rabia. En Reflejos vamos a hablar de lo que pasó el 8 de marzo, irónicamente el día que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. En Guatemala ocurrió una tragedia realmente en el hogar Refugio Seguro, un hogar que albergaba a niñas, niños y adolescentes. Ocurrió un incendio que dejó más de 30 víctimas, todas niñas, mujeres. Y entiendo que lo harás con una periodista guatemalteca que estuvo siguiendo muy de cerca el proceso. Así es, vamos a hablar con una periodista de Nómada. Pero fueron muchachas que estaban siendo violadas, ¿verdad? Por los custodios de ese lugar. Creo Eso que indican las investigaciones. Es importante decir que esta no sería la primera protesta, porque de hecho había una jornada de protestas, pero esta no había sido la primera. Ya habían denuncias no solo de abusos sexuales, sino también de abusos de fuerza y de maltratos al interior del hogar. Será interesante conocer esto. Además, hay un tema importante en el contexto internacional. La llegada de Donald Trump también ha generado mucha expectativa y sobre todo en países centroamericanos sobre qué pasará con sus políticas migratorias. Hoy haremos un análisis de datos en nuestro segmento de Prisma para saber cuál es el comportamiento de los migrantes respecto a las políticas que se generan desde los Estados Unidos. Así es. Bueno, con eso iniciamos Focos y queremos recordarles que pueden participar a través de nuestras redes sociales, pueden unirse también a la conversación a través de nuestras cuentas en Facebook o a través de nuestra cuenta en Twitter, @FocosOficial. Pero en el último espacio vamos a precisamente a compartir esas fotografías de un buen fotógrafo, posiblemente la persona más respetada históricamente en El Salvador, Monseñor Romero. Se están cumpliendo la próxima semana 37 años de su asesinato. Y estas fotos que no se conocen, que se las dio Monseñor a una señora que las compartió finalmente con el Museo de la Imagen y la Palabra, vamos a tener precisamente van a ser expuestas precisamente en este espacio último del programa. Claro, y qué bueno Alberto, de hecho que lo comentaste, porque esta semana que viene vamos a celebrar 37 años, a conmemorar más bien 37 años desde el martirio de Monseñor Romero. Yo los invito a que vayamos saliendo. Alberto tiene que irse a su entrevista, así que iniciamos con Focos. La posguerra está agotada. Necesitamos analizar y alumbrar mejor el camino para construir el futuro. Soy Alberto Arene, economista. No solo somos un nuevo programa de opinión, somos una nueva revista de realidad nacional. Soy Karen Fernández, comunicadora. Juntos formamos un equipo de trabajo independiente y comprometido con este momento de la historia. Somos una síntesis entre madurez y juventud para el nuevo impulso del futuro. Soy Saúl Hernández, politólogo. Bienvenidos a Focos.
Buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a una nueva entrevista en Zoom. Hoy me introduzco a las causas de la fábrica de asesinos que históricamente hemos construido en El Salvador y a explorar soluciones con el doctor James Garbarino, PhD, profesor de prestigiosas universidades en los Estados Unidos y desde el año 2005 en la Universidad de Loyola en Chicago. Él ha sido testigo experto en más de 60 casos judiciales de asesinatos para explicar por qué la gente mata. Garbarino revisa los antecedentes del acusado, entrevista a miembros de la familia y pasa horas escuchando a los asesinos que muchas veces, bajo pena de muerte, explican cómo fue su transformación de niños inocentes a adultos asesinos. En su libro Escuchando a Asesinos, publicado en el año 2015, afirma: yo escucho la historia humana que hay detrás de ese acto monstruoso. Esta semana el doctor Garbarino estuvo en San Salvador dictando una charla en el Centro Cultural España sobre qué significa tener mentalidad de zona de guerra y cómo se construye la mentalidad de zona de paz. Es un gusto, doctor Garbarino, es un placer tenerlo en nuestro programa. Muchas gracias. Welcome. Thank you. También queremos agradecer a Juan Carlos García, psicólogo e intérprete que nos acompaña esta noche. Gracias. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias. Usted ha visitado países en guerra y otros países con altas tasas de criminalidad y ha llegado a la conclusión que los asesinos se crían en casas, en hogares, en comunidades, en familias que funcionan como zonas de guerra. Explíquenos su aproximación y su diagnóstico al tema de la violencia y de los homicidios. I believe that El Salvador really is a war zone. Yo creo que El Salvador es realmente una zona de guerra. It has a tradition of civil war within the lifetime of people at this table. Tiene una historia de guerra durante el tiempo de vida de las personas que están incluso en esta mesa. It has a history of massive killings in the early part of the 20th century, particularly of indigenous people. Tiene una historia de asesinatos en masa en los inicios de los años del 1900, por ejemplo. And the accumulation of this history of violence in the current situation means that there is such a widespread exposure to violence. Y la acumulación de esta historia de violencia en el contexto actual significa mucho más esparcimiento y problemática de la violencia en diferentes espacios. It has some organized features Tiene of unas gangs características de against the organización. police, Las pandillas, la policía, gangs against each other. las pandillas en contra de sí mismas. So the experience of children is very much like other war zones I have visited. Entonces la experiencia de la niñez en estos espacios es muy parecida a la experiencia de la niñez de zonas de guerra que yo también he visitado. In Palestine, in the former Yugoslavia, En Palestina, en Yugoslavia and in places like Chicago. y en lugares como Chicago. Donde usted vive actualmente. Yes, I live in Chicago and work there. Sí, yo vivo y trabajo en Chicago. Pero bueno, ¿es todo El Salvador una zona de guerra o es una buena parte de El Salvador una zona de guerra? ¿La situación afecta prácticamente a todo el mundo, aunque solo es una parte minoritaria de la población la que está involucrado en asesinatos? Well, in every war zone I have visited, there are gradations and variations in how intense individual experience is. En todas las zonas de guerra que yo he visitado existen variaciones y grados diferentes en la intensidad en lo que cada individuo lo ha experimentado. So in no war zone is there killing in the lives of people every day. Y entonces prácticamente existen muertes en las personas en la vida de las personas todos los días.
I think my understanding in El Salvador is most communities are affected by this chronic violence. Mi comprensión de El Salvador es que la mayoría de comunidades están siendo afectadas por esta violencia crónica. The zones of safety are few in number, Las zonas de seguridad, las zonas seguras son realmente muy pocas en número. Hay algo que me ha impresionado cuando usted precisamente afirma que los asesinos se crían en las casas, en las comunidades, en las familias, que funcionan como zonas de guerra. Es decir, que muchas veces los orígenes de la mentalidad de zona de guerra se encuentran en muchos hogares mismos, donde hay violencia, donde hay agresión. ¿Es esto correcto? individuals differ in their vulnerability to being drawn into the war zone mentality. Existen diferencias entre cada individuo en cuanto a ser atraídos a las mentalidades zona de guerra. Existen diferencias. Those who have violence and abuse in the family Aquellos que tienen violencia y abuso en la familia have a special vulnerability to the violence in the community. tienen una vulnerabilidad especial hacia la violencia de la comunidad. So usually they are the ones who represent the worst problems. Usualmente ellos son los que representan los peores problemas. So there is a conjunction of individual psychology and experience with community psychology and experience. Y entonces existe una integración de la experiencia individual, de la experiencia psicológica individual, con la experiencia de la comunidad y el contexto comunitario. And this is the same in Chicago or Salvador or in Palestine or in any place where there is ongoing violent conflict. Y esto se repite en todos los países, ya sea El Salvador, Chicago, Palestina. O sea que hogares que se desintegran, padres o madres que abandonan el hogar o que tienen que salir por razones de trabajo a otros países y la familia se desintegra y muchas veces los hijos crecen sin un padre, sin una figura de autoridad y sin una guía. Esto afecta, en su opinión, en su experiencia, mentalidades de zona de guerras en los mismos niños que van creciendo. Research around the world has demonstrated that children who experience parental rejection Evidencia alrededor del mundo ha demostrado que la niñez que experimenta rechazo parental are most likely to develop a wide range of problems. son más propensos a desarrollar una gran cantidad de problemas. And it's a bit of a simplification, Es más o menos una simplificación, but when the fathers are not there, the children lack structure and guidance. pero cuando los padres no están ahí, la niñez le hace falta guía y estructura. But when the mothers are not there, the children lack emotional stability. Cuando la mamá no está ahí, los niños y niñas experimentan inestabilidad emocional. So a parent may leave to go to the United States to make money for economic benefit, E incluso, por ejemplo, un padre o una madre puede ir a Estados Unidos por beneficio económico y necesidad económica, but what the children experience is abandonment and rejection. pero la experiencia de los niños y las niñas es de abandono y rechazo. And so they now have a craving or a neediness for connection. Y entonces ahora tienen una añoranza o una necesidad muy fuerte, tienen un miedo hacia el rechazo muy fuerte And protection. y buscan mucha protección. And this opens the door for recruitment into gangs. Esto abre la puerta para ser reclutados en las pandillas, Again, whether it's Chicago or Salvador. ya sea Chicago o ya sea El Salvador. O sea que no solamente en nuestro caso tuvimos esta guerra de 12 años en los años 80, en la década de los 80, pero también la gente, los padres o las madres, comenzaron a irse a los Estados Unidos sobre todo, dejando a los hijos detrás con las consecuencias que eso tuvo.
In human development, it is very rare that one factor, one cause accounts for the effect. En temas de desarrollo humano es muy raro que un solo factor dé cuenta de todo un efecto o de toda una consecuencia. So it is the accumulation of risk factors. Es la acumulación de factores de riesgo. Like you are building a tower of blocks, block after block after block. Como que estás construyendo una torre de bloques, un bloque tras otro bloque tras otro bloque. And eventually, one more block, and it falls over. Eventualmente, un bloque más y entonces la torre cae. So let me give as an example a murder case I worked on as an expert witness. Déjame dar un ejemplo de una experiencia que tuve como perito. A boy was born in El Salvador, and his mother went to the United States to make money to Los Angeles. El chico nació en El Salvador y su mamá se fue a Estados Unidos, a Los Ángeles, a trabajar por And dinero. his older brothers and sisters report that he was emotionally devastated. Y sus hermanos y hermanas mayores mencionan y reportan que se siente devastado, ha sido devastado por esto. Eventually, his grandfather was killed by a death squad. Eventualmente, su abuelo fue asesinado por un escuadrón de la muerte. His mother came back to get him, Su mamá regresó a recogerlo, a brought him traerlo. to Los Angeles, Lo trajo a Los Ángeles, where he was recruited into MS-13 gang there. donde fue reclutado en la pandilla MS-13. Ahí. And when I met him, he had committed 7 murders. Cuando yo lo conocí ya había cometido 7 asesinatos. Each piece of his life fits together in a negative way. Cada pieza de su vida encaja en una manera negativa. Pero bajo este análisis pareciera que en el caso nuestro, con una historia de cultura y de periodos violentos, con la guerra de los 80, con el éxodo de una buena parte de la población a Estados Unidos y otros países, pareciera que todos los factores se combinan, ¿verdad? Pareciera que es como una especie de tormenta perfecta donde los diferentes pedazos van creando esta mentalidad de zona de guerra. I think this combination of factors is why Salvador is recognized as one of the murder capitals of the world. Yo creo que esta combinación de factores es una de las razones por las cuales El Salvador es considerado como una de las capitales del mundo en cuanto a homicidios. Because even the most troubled, psychologically troubled individuals exist within a culture. Porque incluso los individuos con más problemas, ellos existen dentro de una sociedad y una cultura. I'll give an extreme example. Voy a dar un ejemplo extremo. Schizophrenics, Esquizofrénicos. mental illness, Una enfermedad sometimes mental. they hear voices. A veces ellos escuchan voces. It's called auditory hallucination. A eso se llama alucinación auditiva. A study recently asked, what do the voices tell them? Un estudio recientemente estudió qué es lo que las voces les están diciendo. In the United States, a very violent country, En los Estados Unidos, un país muy violento, 70% of the voices told the person to commit an act of violence against themselves or others. 70% de las voces le dijeron a las personas, las voces les decían de cometer un evento violento. In India, 20%. En India, el 20%. In Ghana, in Africa, 10%. En Ghana, el 10%. Bueno, vamos a seguir conversando sobre este importante tema y particularmente para la sociedad salvadoreña después de que regresemos de este corte comercial. Estamos conversando con el doctor James Garbarino de la Universidad de Loyola en Chicago, un especialista en la comprensión de cómo se conforma la mentalidad, la psicología de los asesinos. Y por eso creímos muy importante que hoy que está en El Salvador, esta semana, invitarlo a este programa para oírlo
y para tratar de entender mejor las causas de la fábrica de asesinos que hemos construido históricamente en El Salvador y de hallar precisamente soluciones. Doctor Garbarino, usted señala que hay dos factores fundamentales que hacen que las personas asesinen: la hipersensibilidad hacia las amenazas y la legitimación de la agresión. ¿Podría explicarnos estos dos conceptos? I think there are two dimensions at work here. Yo pienso que existen dos dimensiones que están en juego aquí. One is the perception of threat, particularly those who are hypersensitive to threat. Una es la percepción de la amenaza, hacia la amenaza, de parte de las personas que son hipersensibles a la amenaza. If you live in an environment where there is lots of threat, Si vives en un ambiente donde existen muchas amenazas, it is rational to become hypersensitive to threat. es racional convertirse en una persona hipersensible a las amenazas. Doesn't mean you're paranoid. No significa que eres paranoico. So this is going like this, and then there is the other dimension, Entonces esta dimensión es así y tenemos esta otra dimensión the legitimization of aggression. que es la legitimación de la agresión. At one end is the pacifist Por un lado, en un extremo tenemos un pacifista who believes there is no legitimization of aggression. que piensa que no existe, que cree que no existe la legitimación de la violencia, a la Aggression agresión, is never justified. que nunca se justifica una agresión. At the other end En el otro extremo is the psychopath or the sociopath tenemos un psicópata o un sociópata who believes that anything justifies aggression. que piensa, que cree que cualquier cosa justifica la agresión. When you live in a war zone, it moves you towards hypersensitivity of threat and towards easy legitimization of aggression. Cuando uno vive en una zona de guerra, con mentalidad de guerra, es muy fácil inclinarse hacia la hipersensibilidad de la amenaza y también hacia la legitimación de la agresión. So you end up in the northwest quadrant. Entonces uno termina en el noroeste cuadrante. Recientemente el gobierno de El Salvador extendió por un año una serie de medidas extraordinarias de seguridad. Básicamente, muchas del enfoque históricamente en El Salvador ha sido un enfoque de mano dura, de represión, mientras que la aproximación suya pareciera que está más enfocada en ir a las causas que provocan la violencia y los asesinatos. Y en ese sentido su enfoque es un enfoque más de prevención. ¿Es correcto? The fundamental problem is that perhaps 85% of violent youth, members of gangs, El problema fundamental es que muy posiblemente el 85% de miembros de pandillas are normal psychologically but have been drawn into an abnormal sociology. son normales psicológicamente hablando, pero han sido reclutados o han sido traídos a un contexto social anormal. So for them, the gangs are social organizations for protection, resources, and identity. Entonces para ellos las pandillas son una fuente de acceso a recursos, protección e identidad. But there is 15% for whom the gang is a vehicle for their pathology. Pero existe el 15% de personas para quien la pandilla es el vehículo para expresar su problemática de salud mental. And they need to be identified and controlled, the 15%. Y ellos necesitan este 15% necesita ser identificado y controlado. But a repressive regime against the violence alienates the 85%. Pero un régimen exclusivamente represivo hacia la violencia elimina o no toma en cuenta al 85% restante And makes them behave worse. y los hace que se comporten peor. So if it is understood as a difference between being a dove and an eagle,
Y si podemos hacer la diferencia entre ser una paloma y ser un águila, The doves are accurate 85% of the time, ser una paloma te daría una probabilidad de estar en lo correcto el 85% del tiempo. so the doves are right in saying the youth need to be welcomed, to be connection, to have friends. Entonces las personas que representan la paloma de la paz dicen que es correcto y que está muy bien recibirlos, ayudarles, apoyarlos. But the eagles are correct that there is this small percentage who will only exploit kindness and generosity and friendship from society. Y por otro lado, tenemos al 15%, las personas que representan las águilas y representan esta idea de represión, están en lo correcto con ese 15% de personas. Para una sociedad como la salvadoreña, que lideramos los homicidios en el mundo, en el 2015 cerramos con 104.2 por cada 100.000 habitantes. Este año 2016 que pasó mejoramos porque estamos en 90 por cada 100.000 habitantes, pero estamos disputando los primeros lugares, y el crimen y la violencia y el dolor enlutan a las familias, a las comunidades, al pueblo salvadoreño todos los días. ¿Cómo explicarle a una sociedad como la nuestra que es posible que esta gente por otros métodos pueda salir de su compromiso con la violencia y con los asesinatos? I would say that the strategy should focus on prevention programs for the 85%. Yo diría que las estrategias deberían enfocarse en programas de prevención para este 85%. And we have good experience in Chicago about this, Tenemos una muy buena experiencia en Chicago acerca de esto. that among the most high-risk youth who were at greatest risk for committing murder, Entre los jóvenes que estaban en mayor riesgo de cometer un asesinato, when they received 3 program elements, cuando recibieron 3 componentes de este programa, the murder decreased by 50% in that group. los asesinatos se redujeron un 50% en este grupo. And the 3 pieces are first the mentoring programs, Y las 3 piezas de este programa son, primero, un programa de tutoría de mentores, to provide adults in a relationship with the youth, uno provee relaciones con un adulto, positive and pro-social relationships. relaciones positivas y prosociales con un adulto que se interesa por el joven. Because if we don't provide that, there are older gang members who will mentor them to social. Porque si nosotros no proveemos eso, existen miembros de pandillas que lo van a hacer. The second piece is anger management skills. La segunda pieza es habilidades para el control de la ira, manejo de la ira. To understand the emotions they feel, often because of abandonment, Para que puedan comprender las emociones que sienten frecuentemente por causa del abandono. or a feeling of social hopelessness, O un sentimiento de desesperanza social, to make them more emotionally intelligent through that program. y también ayudarles a ser más inteligente emocionalmente a través de este programa. And the third element is jobs. Y el tercer elemento es empleos. In Chicago, the program was called Hire a Thug. En Chicago había un programa que se llamaba Contrata a un maleante. And those 3 elements, among the highest risk youth, reduced murder by 50%. Y estos 3 elementos del programa que se trabajó con jóvenes en alto riesgo redujo los homicidios en 50%. Y si usted fuera entonces presidente de la República de El Salvador por un tiempo, precisamente su estrategia consistiría en impulsar estas 3 grandes medidas, estas 3 grandes componentes de la estrategia. I would start with a serious process of truth and reconciliation for the violent past. Primero comenzaría con un verdadero proceso de verdad y reconciliación acerca del pasado reciente So the conflictivo. crimes of the past are not hidden, Los crímenes del pasado no están escondidos, because without that, they fester like a wound. porque si no tratamos esto,
la herida se pudre and that wound must be healed y esa herida debe ser sanada to make the society healthy, para que la sociedad sea saludable. and then these programs can work. Y después estos programas pueden trabajar. But it's very Puede difficult funcionar. for programs to substitute for social change and social justice. Pero es muy importante incluir en los programas el componente de justicia social. Pero ¿cómo entonces hacer esto a nivel de una escala masiva, pensando ya en esos tres grandes factores, que estamos hablando de una población joven en las cárceles en condiciones, en muy malas condiciones, ¿verdad?, de hacinamiento? ¿Cómo hacer con 30.000 personas, al menos jóvenes que están en las cárceles, más otros 50 o 60.000 que están involucrados en las pandillas? ¿Cómo se organizan estos tres ejes de acción de manera masiva? No society has enough resources to build enough prisons unless they address these issues. Ninguna sociedad tiene los suficientes recursos como para construir tantas prisiones si estos problemas no son abordados. And it is an illusion to think that building more prisons will solve the problem. Y es una ilusión el pensar que construir más prisiones va a resolver el problema. The United States has the highest incarceration rate of any country in the world. Los Estados Unidos tienen la tasa más alta de encarcelamiento alrededor del mundo. And it has not solved the problem of violence and murder. Y no ha resuelto el problema de violencia y asesinato. So in one sense, there is no alternative except to take this other approach. En otras palabras, en un sentido, no existe otra alternativa que tomar este abordaje. It can begin with assessments of which youth are at highest risk for the most violence. Podría comenzar realizando evaluaciones para determinar cuáles son los jóvenes que se encuentran en mayor riesgo And providing those three elements for them. y proveer esos tres elementos para ellos. The research in Chicago showed for every dollar invested in those three programs, Una investigación en Chicago demostró que por cada dólar que se invierte en esos programas, there was a direct saving of $6 for prisons, police, judicial system, medical systems to deal with injured people. existe un ahorro de $6 repartidos en servicios médicos, procesos judiciales, jueces. Pero usted no descarta que mientras estos programas se pueden impulsar, al mismo tiempo el Estado necesita defenderse y necesita perseguir el crimen también con medidas represivas, con mayor inteligencia, al mismo tiempo que está precisamente avanzando en los temas de prevención y en la aplicación de estos programas. The state has a right and an obligation to defend itself, El Estado tiene el derecho y la obligación de defenderse a sí mismo, but it must be done in an intelligent way that is grounded in understanding. pero debe de realizarse de una manera inteligente que esté basada y sustentada en la comprensión y entendimiento. In the 1920s, the Soviet Union En los años 1920, la Unión Soviética faced an enormous problem of violent youth who were disconnected from society. enfrentó un gran problema con juventud violenta que estaba desconectada de la sociedad. And they developed an entire educational system to tame those youth, to re-socialize them. Y diseñaron un programa social para poder resocializar, apaciguar a estos jóvenes. And they did have amazing results in pacifying that group. Y tuvieron resultados muy impresionantes en cuanto a calmar a este grupo. Pero But there were some youth who were so damaged they could not participate in the resocialization program. habían algunos jóvenes que estaban tan dañados y afectados que no pudieron participar en ese programa. And they required this very strong measure of social control. Y entonces requerían esta medida más fuerte de control social. Usted dio una charla esta semana en el Centro Cultural España
Y entiendo también que tuvo un contacto con la Policía Nacional Civil, con un funcionario. Pero entiendo que usted no vio al ministro de Seguridad, ni se reunió con el presidente de la República, ni tampoco se reunió con la Comisión Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. ¿Estaría usted dispuesto en su próximo viaje de reunirse con las autoridades del país al más alto nivel para poder discutir estos temas y ofrecer su perspectiva? I would welcome an opportunity to meet with the highest level of leadership in the society, business leaders, political leaders, religious leaders, because only if there is leadership from the very top. Estoy totalmente abierto a la idea de reunirme con líderes, actores sociales, líderes empresarios, todas las personas que tengan que ver con esto. Can the door open for Salvador to walk through to a more peaceful future? Para que podamos abrir la puerta, para que El Salvador pueda caminar hacia un futuro más pacífico. Doctor Garbarino, este es el tema principal, central de nuestra sociedad, de este luto en el que vivimos, de esta tragedia que ha invadido El Salvador, y enfoques como los de usted son los que no se oyen con frecuencia. Quiero agradecerle su presencia esta noche en nuestro programa y que haya usted estado dispuesto a compartir su visión y las perspectivas de solución para una sociedad que tanto lo necesita. Quiero agradecerle el que nos haya visitado esta noche. Muchísimas gracias. De nada. Y agradecerte a ti por la excelente traducción. Gracias por la oportunidad. Estimados televidentes, gracias por haber estado presentes en esta interesante, original entrevista con el doctor Garbarino. Muchas gracias. Bienvenidos a Prisma. Hoy trataremos de responder con análisis de datos si las políticas del presidente Donald Trump paralizan la migración salvadoreña a los Estados Unidos. Los datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país y de las encuestas del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana y de la consultora regional CS Sondea demuestran que a pesar del aumento de las deportaciones, los retornados siguen intentando ingresar a los Estados Unidos y la población prefiere esa opción como vía para mejorar su condición económica y huir de la violencia. Las deportaciones en 2016 sumaron 52.548 personas retornadas, un número que representa un incremento del 60% en relación al 2012. Y las cifras del 2017 parecen apuntar que las deportaciones seguirán incrementándose. Solo en los 2 primeros meses del 2017 fueron deportados al menos 6.111 salvadoreños de los Estados Unidos y México, según cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería, obtenidos también por la Agencia Internacional de Periodismo, EFE. Eso significa un aumento del 8% respecto al mismo periodo en 2016. Las autoridades nacionales no atribuyen este incremento a las decisiones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para frenar el ingreso de migrantes a ese país. Mientras tanto, en noviembre del año pasado, una encuesta de opinión realizada por la consultora regional CS Sondea a nivel nacional reveló que la mitad de la población quiere irse a vivir fuera de El Salvador y que el 60% de los deportados desea regresar a los Estados Unidos. Los retornados consideran que las principales responsables de la migración son el gobierno y la delincuencia. En el sondeo de la UCA realizado el año pasado, el 17.2% de los consultados aseguró que alguien de su grupo familiar se vio obligado a migrar hacia otro país debido a amenazas o a algún hecho de violencia en el transcurso del 2016. La mitad de los deportados considera que el gobierno debe abrir más fuentes de empleo si quiere frenar la migración a los Estados Unidos. Pero si la economía salvadoreña solo crea 8.000 nuevos puestos de trabajo al año y con bajas remuneraciones,
Para un grupo de 60.000 salvadoreños jóvenes que ingresa anualmente al mercado laboral y la proyección de crecimiento es tan solo del 2% a mediano y largo plazo, esa perspectiva resulta inviable. Eso ha sido todo en Prisma. A la vuelta tendremos a 2 exdirectivos de la Juventud Republicana Nacionalista en el espacio de Matices. Ya volvemos. Buenas noches, bienvenidos a Matices. Hoy ponemos una pregunta sobre la mesa. ¿Arena, un partido intolerante? Saúl, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Karen? Buenas noches. Es un gusto estar contigo otro domingo moderando esta entrevista. Matices que iniciamos en Focos. Tenemos un tema muy importante para discutir durante los próximos 30 minutos. Un tema que pasa por la participación de los jóvenes en los partidos políticos de El Salvador. Y estaremos en breve presentando de quién se trata a nuestros invitados. Así es, pero antes de presentarlos, ponemos algunos antecedentes sobre la mesa. El pasado 7 de marzo, 5 jóvenes de la Juventud de Arena decidieron renunciar. Sus razones, como lo explicaron después, era dar apoyo a el director de Información y Comunicaciones, Andy Feiler, que había presentado su renuncia al instituto. Exactamente, Karen. Feiler fue expulsado de la organización política debido a que coordinó y participó en una entrevista que brindó a un medio de comunicación digital en el país, en el que se posicionaban estos jóvenes sobre diversos temas que ponían también en cuestionamiento el discurso tradicional del partido Arena, y a partir de esto surge la expulsión de Feiler. Así es, y en el comunicado que publicaron luego los jóvenes que presentaron su renuncia, expresaban e invitaban a la dirigencia del partido a que desechara la intolerancia y además señalaban que sin la apertura de espacios no era viable ningún proyecto político. La respuesta del partido llama la atención en momentos en que Arena señala tener una inclusión de distintas ideas y también de renovación dentro de sus filas, pero dice: estos jóvenes debían defender sus principios y valores, refiriéndose a los valores del partido, y que lo ocurrido era una oportunidad para que otros jóvenes ingresaran a la organización y quisieran hacer país desde Arena. Y bueno, con estos antecedentes vamos a presentarles a nuestros invitados. Esta noche nos acompañan Eric Iván Ortiz. Eric era el coordinador de afiliación y estadística de la Juventud Republicana Nacionalista de Arena y además recientemente también ha sido designado presidente del Consejo Juvenil de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador. Hola Eric Iván, gracias por aceptar la invitación a Focos. Hola, buenas noches Saúl y Karen, gracias por darnos este espacio. Hola también a Andy y a todos nuestros televidentes. Bienvenidos. También nos acompaña Andy Feiler, él es exdirector de Información y Comunicaciones de la Juventud Republicana Nacionalista Arena y también es uno de los fundadores de la organización política Espacio SU. Andy, bienvenido. Karen, Saúl, gracias por el espacio. Eric, qué gusto compartir esta mesa contigo y aquí estamos a la orden. Bueno, ya hemos expuesto los antecedentes, la salida del partido de ustedes y otros miembros también de la Juventud Republicana Nacionalista. Eric Iván, si la gota que derramó el vaso fue el despido de Andy, ¿qué otras acciones del partido los venían incomodando previamente? Fíjate, Karen, que yo creo que primero es importante contextualizarnos. O sea, hay que darnos cuenta que los partidos políticos y el sistema político en general sufre de mucho desgaste, de falta de credibilidad. Y por tanto, revertir esta tendencia pasa necesariamente por un esfuerzo de abrirnos al debate de ideas, a la pluralidad y de demás. Entonces, eso es justamente lo que nosotros impulsamos desde el inicio que asumimos este reto. Llamar a más jóvenes a la política, abrir espacios y demás. Lo cierto es que esto en partidos en los que tienen una historia bastante consolidada, tiende a, cuando presentas un plan ambicioso y que pasa necesariamente por cambios, todo cambio genera una resistencia. Entonces, lo cierto es que en cada una de las iniciativas había determinada resistencia y, como bien lo has dicho, una gota termina rebalsando el vaso. ¿Y podrías mencionarnos, por ejemplo, estas acciones específicas de las que se presentaba resistencia dentro del partido, por ejemplo? Fíjate que, por ejemplo, para contextualizar más, sabemos además que existe una brecha generacional
que se materializa además por la parte de la revolución digital. Entonces, eso ya de por sí es difícil de que lo comprendan muchas veces. Es decir, nosotros sabíamos que nuestros canales de comunicación debían de ser de determinadas formas precisamente por los públicos a los que nosotros mayoritariamente nos dirigíamos. Entonces, eso no siempre es comprendible en términos de la estructura y sobre todo en personas que, como bien, están en la generación anterior, pues. Entonces, creo que hace falta además empezar a reducir estas brechas para empezar a limitar estos. Cuando decís, por ejemplo, personas que se resistían a cómo administraban la comunicación, ¿a quiénes se estás refiriendo específicamente? Creo que es en general, o sea, no podría decirte que una persona en particular porque estamos hablando de un partido político, pues, o sea, la verdad es que hay bastantes personas que toman decisiones y que además tienen bastantes visiones que no necesariamente la compartían en nuestras formas y en nuestras formas de querer desempeñar el plan que queríamos hacer. Muy bien. Andy, queremos seguir explorando cuáles fueron las causas que finalmente terminaron llevando a tu expulsión dentro de la Juventud Republicana Nacionalista, pero también el acompañamiento que hubo de otros 5 jóvenes a esta decisión como un apoyo hacia tu persona. Es que el hecho de haberse pronunciado y haber desafiado en su posicionamiento a la estructura tradicional del partido en temas como evaluar la despenalización del aborto en determinados casos o incluso reconocer derechos en cuanto al matrimonio entre personas del mismo sexo fue lo que te valió para que fueras expulsado de Arena. ¿Fue ese el principal tema? Realmente, fíjate que no te pudiese señalar cuál fue el meollo del asunto o qué específicamente justifica mi salida de la estructura del partido, porque hasta este momento es algo que no han logrado justificar. ¿Quién te expulsó? Nunca se dio, de hecho, la máxima autoridad en la juventud es su directora y la máxima autoridad del partido es el mismo presidente del partido. Entiendo yo que la decisión se tomó entre ambos, pero no quedó claro cuáles son las justificaciones. Pero como decía Karen en el inicio, las 5 personas que renunciaron conmigo no lo hacen solo por apoyo a mí, sino porque definitivamente esa fue la gota que rebasó el vaso, después de venir de una serie de trabajo que nosotros veníamos impulsando, queriendo hacer las cosas distintas dentro del partido, en especial dentro de nuestro sector, que es el sector juventud, uno de los 8 sectores que tiene el partido. Y esta serie de situaciones se fueron acumulando y una vez acumulan y ven que se da la expulsión de alguien sin justificarla, eso te dice que el proyecto en el cual estamos trabajando, en el cual apostamos con una visión de país, porque bien tenía el nombre de Seamos País, ya no era viable. Ahora, Karen preguntaba a Eric Iván cuáles eran esas acciones previas que fueron acumulando, digamos, el líquido dentro de este vaso para que rebalsara con la última gota. Y todavía no nos queda claro. Y, a ver, tenemos claro que hubo una publicación de un periódico digital y eso es un hecho visible y concreto. Sí, totalmente. Pero lo que hubo detrás no hay ninguna evidencia de cuáles eran las situaciones que incomodaban a la juventud que ustedes dirigían respecto a la dirigencia del partido. ¿Cuáles eran esas acciones por las cuales ustedes ya se sentían incómodos dentro Si te puedo mencionar una en específico que tenía que ver con mi área de trabajo, que es el área de comunicaciones, te pongo un ejemplo. Nosotros lanzamos un video en la conmemoración de los acuerdos de paz de nuestro país. Y en ese video nosotros decidimos no utilizar el chaleco de arena, porque nosotros nos metimos a este plan de trabajo conociendo cuál es la realidad del país. Y yo sé que los jóvenes que nos están viendo en este momento no se sienten identificados, muchos, la mayoría, con ningún color partidario. Entonces nosotros no queríamos hablar de esa forma, queríamos comunicar distinto, queríamos decirle que verdaderamente construir un proyecto de país dentro de un partido político sin tener arraigos extremadamente ideológicos o partidarios que sesguen la visión de país, era viable. A eso le estábamos apostando y ese era nuestro plan de trabajo. Esto la dirigencia del partido aún no lo ha logrado ver como se tendría que hacer, tomando en cuenta el contexto de nuestro país, y es una invitación que aprovecho a hacerla, que este es el momento, es el contexto indicado en el que le hablemos a ese gran porcentaje de la población, que en su mayoría son jóvenes, que las cosas se pueden hacer distintas. Se publicó luego de ese video que quien había censurado o quienes había llamado la atención por la publicación de ese video y de esa campaña fue Sherman Calvo, del COENA. Sí, bueno, él es el director de comunicaciones de la organización de Arena, entonces sí, él es quien
habla o comenta sobre esos temas que tienen que ver con su área de trabajo. Pero más allá de las posturas que puede tener cualquier dirigente, lo que nosotros vemos que nos detiene es que la dirigencia en su totalidad aún no le está apostando a verdaderamente comunicarle distinto a ese segmento de la población que es vital y que, si lo vemos en temas electorales, va a ser clave y esencial para las próximas elecciones, tanto para el 2018 como para el 2019. Eric Iván, ustedes fueron juramentados en diciembre, de hecho la última semana de diciembre. El 22. ¿Por qué presentar la renuncia tan pronto? Es decir, habían pasado menos de 3 meses desde que ustedes estaban en el COENA. ¿Es que ya no se podía hacer nada desde dentro del partido? Y es que siempre, mira, siempre hay un espacio, esa es una pregunta que normalmente me han hecho, como que ¿por qué tiraste la toalla, verdad? Y es, creo, una evaluación bastante rápida. Porque en 2 meses, aunque en la línea de tiempo parezca poco, lo cierto es que puede pasarlo muy rápido. De hecho, la apertura de hablar de temas como los que ustedes ya antes habían planteado era algo que pasaron muchísimos años antes de que alguien lo hablara. Entonces, 2 meses no ha sido tan corto para empezar a poner sobre la mesa situaciones y temáticas que además son de interés. Entonces, yo lo vería más bien por ese lado y decir, no es que hemos tirado la toalla, hacer país no es necesariamente dentro de una estructura partidaria como lo que lo lográs. Yo mismo he venido trabajando desde el activismo social desde el año 2011 y creo haber estado trabajando en muchas iniciativas que defendían la democracia y la institucionalidad y promovían además la participación ciudadana y la transparencia, y no necesitaba una estructura partidaria para eso. Lo cierto es que se me presentó la oportunidad de formar parte de la estructura del partido y yo lo tomé a bien, pues, o sea, soy una persona, creo, que asume retos en temas en particular, pero también a la hora de trabajo, porque hay que seguir abriendo espacios. Muy bien. Eric, yo tengo una pregunta y eso va un poco a la esencia del ideario del Partido Arena. Inicia un proceso preelectoral ahora con unas elecciones internas que tienen que definir cuáles van a ser las candidaturas de alcaldes y diputados y posteriormente cuál va a ser la candidatura presidencial y vicepresidencial. La postura que ustedes defienden, por lo que hemos conocido, es una postura desde ya liberal en cuanto al sentido de cómo entender los derechos y la democracia en el país. Abiertamente tú también eres un activista sobre los derechos de la comunidad LGTBI y para nosotros es importante saber si desde tu punto de vista dentro de Arena ves que hay una base, es decir, una base popular que va a las urnas y vota, que comparta la visión que ustedes tienen sobre la derecha liberal, digamos. Fíjate que es bien interesante porque en más de algún programa de opinión en estos días he tenido la oportunidad de que se nos diga que nosotros de antemano conocíamos cuál era el carácter del partido y que no cabíamos. Y yo quiero tomarme el tiempo de leerte el principio 9 y 10 del partido. Lo que rige a los partidos son sus principios y sus estatutos. Y te leo. Dice el principio 9, se reconoce la igualdad de los hombres ante Dios, el derecho a la vida en el fructífero anhelo a la superación y ante las leyes. Se reconoce que la diversidad de los hombres es el factor natural que carga con una dinámica de iniciativa y empuje a la sociedad para así lograr su autorrealización y bienestar. Se reconoce digno de libertad aquel individuo que con su superación y trabajo logra conquistarle diariamente. Y te leo además el 10, que dice, creemos que los partidos políticos no deberán inmiscuirse en cuestiones religiosas. Del mismo modo, es improcedente la intromisión de sectores religiosos en la política partidaria. Digo yo, o sea, los principios del partido son bastante claros. Entonces, cuando a mí me preguntaron, y a mí muchas veces me lo han preguntado, ¿y vos por qué en Arena? Precisamente por el antecedente que vos antes planteabas en el hecho de mi activismo en pro de la población LGBT. Y yo digo, pues porque quepo. Porque los principios así lo dicen. Y además porque yo sí creo que la lucha por los derechos humanos no es una lucha que tenga sesgos ideológicos. Los derechos humanos no tienen ideología, son derechos humanos y deben de defenderse desde un extremo a otro del espectro político. Y la lucha es precisamente esa. Pero la base, ¿crees que es representativa para apoyar ese tipo de posturas dentro de Arena? Yo creo que todas las bases sociales se tienen que construir y que hay que empezar primero dialogando, poniendo los temas en la mesa, convenciendo además, porque estos son temas que se fundamenta mucho el tabú y demás por la falta de información. Hace falta contribuir con mayor información de calidad y demás para que la base social, no solo en este tema, que es particular, pero lo cierto es que hay cosas estructurales además que pasan por tener una población más educada con información que no tenga este tipo de sesgos. Y esa reflexión es, creo, la que, aunque hoy pareciera un desafío titánico probablemente a la luz de
de algunos sectores de la población, hay que empezarla a dar. Andy, una de las voces disidentes dentro del partido con respecto a temas que suelen ser tabú o temas en los que se suelen mantener posiciones ultraconservadoras dentro del partido, una de las voces disidentes es la del diputado Johnny Wright. Vos trabajás dentro del equipo del diputado Johnny Wright. ¿Crees que pedir tu salida de la Junta Republicana, de la Juventud Republicana Nacionalista, puede ser de alguna manera una especie de acción de venganza o de amenaza para el diputado Wright? No, yo no lo veo así. Y lo que sí veo lamentable es que se puede especular eso. Y veo que es lamentable porque al final no se justificó por qué se tomó esa decisión. Y el no justificar esa decisión te permite que hayan distintas versiones o que especules sobre por qué se hace esto. Pero al final de día, si hablamos de disidencia, creo que la disidencia es algo que nosotros, dentro del sector juventud, cuando estuvimos dentro, entendimos que era esencial para poder construir este proyecto. Dentro de nuestro equipo de trabajo, y ustedes lo pueden ver en el video que publicaron este medio digital cuando dimos esa entrevista, habían posturas completamente distintas, unas a un lado, otras al otro y otras en medio, y eso nos permitía trabajar. Entonces, yo creo que ese reflejo es el que nosotros queríamos compartir con la dirigencia del partido, que si pueden haber posturas distintas, es viable poder sacar adelante un proyecto de país más que partidario. Entonces, nosotros queríamos ser ese reflejo, de que queríamos demostrar que el discurso puede trascender, que la renovación puede trascender del discurso y que la apertura puede ser algo real dentro del partido y que es algo que la población salvadoreña está pidiendo a gritos. Bien, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos en Matices vamos a seguir conversando con Eric Iván Ortiz y con Andy Feiler. Ambos fueron miembros de la Juventud Republicana Nacionalista, han salido de este espacio y ahora estamos conversando justamente sobre este tema. Ya regresamos. Ya volvemos. De regreso en Matices, la pregunta que esta noche hemos puesto sobre la mesa es relativa al Partido Arena y nos preguntamos si es un partido intolerante. Eric Iván, ya en el bloque anterior hablábamos de que Arena se está acercando a su proceso de elecciones internas. En una entrevista, el vicepresidente de Ideología, Rolando Alvarenga, decía algo como, bueno, probablemente aquellas voces que dentro del partido representan a las posturas liberales no van a salir fortalecidas o no van a resultar como candidatos en el proceso de elecciones internas porque la base es conservadora. ¿Vos cómo evaluás? ¿Crees que después de estos hechos las corrientes liberales van a resultar fortalecidas o en efecto van a ser anuladas y probablemente no volvamos a tener candidaturas como la de Johnny Wright? Primero quería empezar diciéndote que nosotros, o por lo menos yo, he renunciado a mi cargo en la directiva nacional, pero no he renunciado al Partido Arena, para empezar diciéndolo. Y luego con la pregunta que me haces... Esto implica que seguís estando afiliado a Arena. Claro. De hecho, en la carta que tuvimos, ahí dice que renunciamos a la directiva nacional, no al partido. Entonces, luego a la pregunta que me lanzás, fíjate que es bien interesante porque en un partido democrático que va a elecciones internas es bastante aventurado predecir resultados. O sea, si es que primero necesitamos que voten nuestras bases y demás. Entonces, yo creo que eso va a ser interesante de ver realmente cuál va a ser el resultado, pero creo que hay que esperar primero a que se dé. Excelente. Andy, yo tengo una pregunta, porque alguien dirá en este mismo momento, porque estos jóvenes, en el caso de Iván, por ejemplo, no sé si tu caso es igual, que no has renunciado al partido, solo se te fue expulsado, pero tú... Se me removió solo de la estructura del sector juventud. Tú sigues siendo miembro de Arena. Sí. Muy bien. Alguien se preguntará por qué a pesar de lo que sucedió, estos dos jóvenes siguen insistiendo en dar la batalla dentro de Arena y no constituir un espacio alternativo que pueda ser una nueva plataforma de representación para mucha gente que pueda verse, digamos, simpatizante con sus posturas. Fíjate que la respuesta, de hecho, la planteaba Karen con su primera pregunta, cuando hablas de liberales y conservadores. Yo creo que sí es un momento clave en el que verdaderamente deberíamos de estar hablando entre si los liberales y los conservadores se pueden poner de acuerdo para poder echar a andar un proyecto de una organización que tiene 35 años, donde ambos caben.
y sus principios lo dicen, y es a lo que nosotros le apostamos. Por eso es que nosotros nos involucramos, porque nosotros cabemos dentro del partido. Perdón, Andy, pero los dirigentes del COENA insisten, y de hecho varios diputados también de Arena han dicho que no, que ustedes no Y caben eso es lo en el partido enriquecedor de eso, sus- porque sus definitivamente principios ese y es... sus valores no están representados dentro del partido. Eso es lo enriquecedor de esto, porque definitivamente esto es un COENA conservador, hay que dejarlo claro. Esto es un COENA, en su mayoría, yo pudiese decir que un 95% conservador. Y nosotros, dentro del sector juventud, dejamos claro que nuestras posturas no son completamente conservadoras, pero que nosotros nos involucramos y estamos dispuestos a trabajar con ellos. Entonces, yo creo que aquí lo que hace falta ver, y a lo mejor lo que necesita ver la dirigencia del partido, es esa apertura a poder trabajar juntos. Eso es apostarle a la renovación, eso es que la renovación trascienda del discurso, y es algo que nosotros creemos que es una oportunidad que Arena debe aprovechar. Muy bien. Y yo creo que este también no es algo que se pueda circunscribir nada más a Arena como partido, sino que esto es algo que nos muestra también el reflejo de cómo sociedad nos cuesta llegar a consensos. Y lo cierto es que necesitamos aprender a ejercitar el diálogo y el debate para generar estos consensos. Es que tenemos demasiados años viviendo en esta polarización permanente en la que si yo presento algo en automático, la otra persona dice que no, sin ni siquiera haber estudiado el tema. Y tenemos una crisis social que de la única forma en la que la vamos a poder abordar es generando unos mínimos de convivencia, pero para eso nos tenemos que poner de acuerdo, y el mismo ejercicio que pasa dentro del partido pasa a nivel de como sociedad, y creo que esa es la pregunta más valiosa que debemos de hacernos. O sea, si esto es algo que solo le pasa al partido de Arena, yo tajantemente te puedo decir que no, porque lo vemos en la política nacional, y no solo en la política, en las familias, en las relaciones de amistades y demás. Es esta polarización que no nos permite ponernos de acuerdo, y el reto sigue siendo apostar decididamente por el diálogo y por el debate de las ideas. Chicos, lo que estoy entendiendo es que ustedes dicen sí tenemos espacio dentro de Arena, sí queremos seguir haciendo el intento en Arena de que se alberguen ahí dentro de ese partido político posturas liberales. ¿Qué sectores entonces o qué miembros del partido los apoyan? Vos has dicho ya de entrada algunos diputados que nos apoyan, y yo en particular te puedo decir que he tenido la oportunidad de andar en el territorio y de conocer a muchos alcaldes y alcaldesas que no tienen tampoco esta misma postura. Lo que pasa es que sucede que el bloque liberal en el partido, por así decirlo, que yo no quisiera llamarlo así, ha cedido mucho del espacio a que solo las voces conservadoras se escuchen. Pero lo cierto es que no es granítico el partido en ese sentido. Hay una gran brecha en el partido que no se pronuncia, pero no quiere decir que no exista. Ahora, Eric, hay un tema, porque ustedes asumen como desafío, de alguna manera, dar la batalla entre liberales y conservadores, como decía Andy, pero esto pasa necesariamente porque fortalezcan una base simpatizante a las ideas liberales, porque en la medida que a nivel nacional se sigue imponiendo una visión más conservadora sobre distintos temas en el país, el respaldo de personas como el vicepresidente de ideología de Arena van a seguir teniendo algún tipo de sustento. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son las acciones estratégicas y políticas que ustedes van a impulsar? Y ahora sí, hablamos de eso, para que la gente comience a sensibilizarse por una agenda liberal. Fíjate que yo ahí, más que el tema de la agenda liberal, porque no me gustaría caer en eso, de dejarlo nada más ahí, nosotros sí nos enfocamos más bien en que la generación de la posguerra es la llamada a tomar el protagonismo en este momento. Y si nos vamos a datos de la encuesta de hogares de propósitos múltiples del 2015, habla que el 55% de la población tiene menos de 30 años. Estamos frente a un bono, Andy ya lo decía antes, estamos frente a un escenario donde el bono demográfico va a hacer una aparición que no lo hemos visto antes. Casi 500,000 de jóvenes van a entrar y pueden tener el derecho al sufragio. Y eso va a cambiar muchas de las dinámicas que ahora vemos, porque quienes siguen teniendo la voz cantante de las políticas públicas, de la forma de hacer política, sigue siendo la generación que vivió la guerra y demás. Falta el tiempo y el momento en el que los jóvenes seamos los protagonistas, y creo que ahí va a cambiar mucho, porque los jóvenes ya no es un mundo bipolar, además entre izquierdas y derechas, ni tampoco entre conservadores y liberales. Hay un porcentaje amplísimo de jóvenes que lo que quieren son soluciones. Y creo que en la medida en la que podamos darle voz a estas personas que lo que quieren son soluciones, más que una discursiva de la preguerra o de la Guerra Fría inclusive,
nos vamos a llevar una enorme sorpresa. O sea, apelas al tiempo, a que el tiempo vaya haciendo que los jóvenes actuales sean quienes tomen decisiones más adelante. Y tenemos Yo además quisiera que abundar con eso, que más que el tiempo, no lo diría con el tiempo, es que yo creo que esto es algo que debe hacerse ya. Y hablaste de qué acciones estamos tomando. Por ejemplo, nosotros hace poco lanzamos una campaña en redes sociales bajo la etiqueta de Es Nuestra Voz. Y pueden buscar en Facebook, en Instagram, en Twitter el hashtag Es Nuestra Voz. Y ahí pueden haber una serie de jóvenes, no solo los 6 que formamos parte de este ruido mediático, digámoslo así, sino que una serie de jóvenes que se han sumado a esta campaña donde cuestionan a los políticos sobre los temas que afectan la realidad de cada uno, porque al final de día en El Salvador somos más de 6 los que nos afecta la realidad de nuestro país, y esto sale de arena, sale del debate entre liberales y conservadores. O sea, somos más de 6 los que no pertenecemos a un partido político, o somos más de 6 los que a lo mejor no creemos en arena, sino que creemos en otro partido político, pero nuestra necesidad, la problemática que rodea el día a día de cada salvadoreño, no solo joven, sino que adulto mayor también, contemporáneos, es la misma. Y al final creemos los mismos, y eso es lo que nosotros queremos enviarle un mensaje a la población salvadoreña, que este es un momento idóneo, el contexto se presta para que de verdad dejemos de hablar de los colores políticos y hablemos de la necesidad del país. Chicos, ¿cómo van a, de alguna manera, disputar poder a los financistas del partido que, como ya lo han demostrado investigaciones periodísticas, concentran gran poder de decisión dentro del partido? De hecho, quisiera preguntarles, ¿estos financistas son fundamentalmente conservadores? ¿Cómo desafiar un poco entonces también entrar a ese esquema de toma de decisiones? Fíjate que ahí pasa mucho por cuál es la dinámica de lo que los partidos políticos hacen. ¿Para qué nace un partido político? Para ganar elecciones. O sea, es la meta de todos los partidos. Entonces, si vos electoralmente podés justificar que necesitas apostar por algo, van a empezar a caminar este tipo de cosas. Y yo no lo vería tampoco, porque eso no es solo también entender financistas, es que hay grupos de poder además que orbitan alrededor de los partidos políticos que no necesariamente están en la estructura, pero ejercen gran presión en esto. ¿Los grupos de poder que orbitan alrededor de Arena son grupos de poder conservadores? Usualmente han sido así, pero yo creo que además es porque son quienes han tenido históricamente más organización y más capacidad de movilización y de demás. Pero creo que llega el momento en el que hay un quiebre, en el que vos no necesitas un músculo financiero robusto como para poder armar movimientos también desde la sociedad civil que empiezan a cuestionar. Andy lo decía ya antes con esta pequeña campaña de Es Nuestra Voz, donde precisamente lo que cuestionás son los temas de país, y que ¿cuánto nos ha costado? $0. Lo que gasté fue el costo de la paginita con la que hice realmente mi denuncia y demás. Y creo que esas son además lecciones que nos enseñan que no necesitamos tener estas plataformas carísimas ni demás para podernos hacer sentir. Muy bien, Andy, tú mencionabas algo, decías el contexto, la coyuntura nos da la oportunidad para poder plantear el debate, la necesidad de poder debatir sobre estos temas que normalmente no se discuten en los partidos políticos, agendas de derechos humanos, pero llama la atención que si apelamos a la juventud, hay también jóvenes, y eso hay que tenerlo en cuenta, que no comparten esta visión. Totalmente. Por ejemplo, yo te hablo de Adriana Juárez. Sí. ¿No reprochas el hecho que ella, al ser representante de toda la juventud republicana nacionalista, y que por lo tanto tendría que tener una mirada un poco más inclusiva respecto a las diversas corrientes de pensamiento dentro de Arena, y ser joven, Sí. no te haya respaldado? Bueno, esa es una pregunta que solamente ella va a poder contestar, pero según Pero tú no tu te sientes según ofendido tu- por ese reproche, digamos, de no apoyarte. No más con reproches, sino que lo que he venido diciendo en toda la entrevista, que lo que verdaderamente hizo falta es la justificación de la decisión. Y con la partida de tu planteamiento yo le pudiese preguntar a los salvadoreños, a la mayoría de salvadoreños, ¿se sienten representados con los actuales partidos políticos? Y los partidos políticos se deben de preguntar, ¿les estamos comunicando bien a los salvadoreños, dado el contexto en el cual estamos viviendo? Yo creo que las estadísticas, los números, las encuestas nos dicen que el voto duro de cada partido político se ha reducido a un porcentaje bastante histórico, mínimo histórico, podríamos decir, y que el porcentaje de la población
más amplio no se identifica ni con uno ni con el otro. Y cuando cuestionan la agenda de trabajo que teníamos en la juventud, yo les puedo decir que nuestra agenda de trabajo era comunicarle, hablarle a ese segmento de la población que es vital para echar a andar un proyecto de país. ¿Qué va a pasar con esa agenda de trabajo? ¿Sigue en marcha o se fue con ustedes? Como te comentaba, lanzamos esta campaña que es nuestra voz. De verdad, yo hago la invitación a que nos sigan en esa pero campaña. Dentro de la JRN, ¿qué va a pasar con esa agenda de trabajo? Bueno, eso es algo que solo podía contestar la actual JRN. Y porque se nos está acabando el tiempo, Andy, ¿vos tenés claro quién pidió entonces tu renuncia de la JRN? Es lo que no queda claro y creo que es lo que tienen que aclarar las autoridades del partido, porque eso es lo que se presta a esta diversidad de versiones, a esta serie de especulaciones, es algo que deben de aclarar. Lo que yo sí puedo aclarar es que mi remoción dentro de la estructura del partido sí no va a impedir que nuestro trabajo con Eric Iván, con los otros 4 miembros que nosotros decidimos involucrarnos en el partido, siga adelante. Si Arena se quiere sumar, pues cuentan con un aliado, porque al final el proyecto de país es de todos. Muy bien, Eric, estamos cerrando la entrevista. La última pregunta por cuestiones de tiempo. Ustedes han lanzado una campaña en redes sociales, ustedes lo mencionaron hace unos minutos. ¿Cuáles son las siguientes acciones? Porque pareciera que no solo por la campaña en redes sociales vamos a lograr sensibilizar a la dirigencia de Claro, y yo insisto que esto no solo es para la dirigencia de Arena, porque la campaña es nuestra voz, además da el espacio para preguntarle a todos los políticos. Es que quien tiene que responder son todos los políticos, porque los temas, o sea, para eso están pues ahí, para dar respuesta a las preguntas y a las problemáticas de la población. Entonces, yo sí creo que además, otra vez, insistir en el llamado de sumarse a también hacer los cambios que queremos ver, pues, o sea, y yo retomo también lo que decía Andy, los problemas del país son tan grandes y tan variados que sobran espacios desde donde buscar incidir. Entonces creo que también somos los jóvenes los llamados a ya no seguir emancipándonos de nuestra responsabilidad que tenemos de tomar las decisiones que van a afectar nuestro futuro y ser los protagonistas. Bien, bueno, se nos acabó el tiempo. Queremos agradecerles a ambos por habernos acompañado. Estuvimos conversando con Andy Feiler. Andy era director de Información y Comunicaciones de la JRN, y también a Eric Iván Ortiz. Eric era coordinador de afiliación y estadística también de la Juventud Republicana Nacionalista. Y siguen siendo miembros de Arena y van a dar la batalla ahí dentro, es lo que han dicho también. Bueno, muchas gracias. Desde donde sea. Gracias por la el invitación. espacio. Hoy no solo somos disidentes, también somos incidentes, algo que tiene que quedar claro. Excelente. bien, Muy bien. nosotros hacemos una pausa, pero ya regresamos con más de Focos. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Karen, Saúl y Alberto, muchos saludos desde Guatemala. He tenido acceso, como bien lo señalan, a ciertos testimonios de las víctimas. Estos son testimonios que 3 sobrevivientes entregaron a un grupo de investigadores, autoridades, que le dan seguimiento a los hechos. De acuerdo con la versión de ellas, que puede cotejarse con al menos 3 informes que ya se han hecho públicos, que son de Procuraduría de Derechos Humanos y de las propias encargadas, monitoras o educadoras del Hogar Seguro, hubo una crisis mucho antes del incendio. En este Hogar Seguro están resguardados niños desamparados, significan niños sin padre, niños que el Estado ha rescatado de alguna condición vulnerable en la que se encontraban. Ellos se escaparon un día antes del incendio del Hogar Seguro. Corrieron a través de la carretera y llega a un punto donde, según cuentan las 3 sobrevivientes, fueron atrapados nuevamente por la policía. La policía los regresó al Hogar Seguro, pero allí es donde se desata una
crisis de acuerdo con las actas que he podido leer. Por ejemplo, las cuidadoras, las monitoras o educadoras no quisieron recibirlas y no entran al hogar seguro sino hasta alrededor de 1, 2 de la mañana, según el testimonio de las víctimas. Y segundo, en lugar de entrar a sus hogares, a sus casas, a sus habitaciones, son todas un grupo de niñas recluidas dentro de un aula. Y allí pasan la noche. Una de ellas contó que les dieron desayuno y eso es refrendado por el testimonio de otras, pero después cuando ellas empiezan a pedir que las dejen salir, que necesitan ir al baño, les cuesta conseguirlo. Según ellas se les niega y entonces alguna de ellas enciende fuego hacia una colchoneta y ese fuego se propagó hacia el resto de colchones que estaban ahí para que ellas durmieran en ese salón de clase. Las niñas son enfáticas en señalar que pidieron ayuda, que gritaron, que le pidieron a las agentes policías que las estaban custodiando o rodeando, pero que ninguna abrió la puerta. En cuanto al proceso judicial que se ha iniciado ya con la captura de 3 exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia a cargo del resguardo de estos menores, la ley contempla que son 3 meses de investigación toda vez una persona se encuentre retenida en una prisión. ¿Hacia dónde apunta la investigación? Pues eso precisamente lo la fiscal general ha dado declaraciones que hay, por ejemplo, un perito experto en fuegos que está estudiando la escena del crimen para ya rendir un informe, porque hay muchas preguntas en relación a qué fue lo que detonó el fuego de esas proporciones para quemar a 40 personas dentro de un aula. ¿Qué más van a contemplar esas averiguaciones? Supongo que con el testimonio de las niñas que acusan tanto a policías como a sus educadoras y monitoras encargadas de su resguardo, los investigadores estarán cotejando y comparando esta información y expandiendo pues todas sus pesquisas hacia las personas que eran responsables de cuidarlas. Definitivamente esta tragedia y su magnitud ha sido un golpe para el gobierno de Jimmy Morales. Tan solo tomarle un pulso a redes sociales, a páginas de opinión de los periódicos, te reflejan una fuerte crítica a su comportamiento tan errático al principio y considero que cuando un evento tan trágico, tan siniestro también ocurre en un país, termina golpeando a cualquier gobierno porque empieza a seguir las líneas de los responsables. Y acá hay una agravante más si hablamos en cuestión de la reacción de la respuesta del presidente, es que estos hogares seguros dependen directamente de la presidencia de la República y con la tragedia se ha hecho mucho más evidente un hecho que ya se había reportado antes, pero que ahora cobra mucha más vigencia. Hubo 2 resoluciones de juezas que solicitaron al presidente dirigir toda su atención hacia los hogares seguros y aumentar su presupuesto para que las condiciones en que los menores se encontraban allí mejoraran. 7, 10 hogares por considerar que se encontraban los menores en condiciones infrahumanas. Entonces, sí ha sido un golpe fuerte para el presidente Jimmy Morales, no solo porque es el primer magistrado de la nación y el líder de toda esta administración, sino además porque estos hogares le corresponden o están directamente bajo su jerarquía. Su comportamiento y sus respuestas han sido objeto de crítica en diferentes espacios, pero el último lunes él dio una conferencia y emitió mensajes que parecían en una ruta menos errática que la anterior. Muchas gracias, Karen, Saúl y Alberto. Ha sido un gusto atenderlos en esta entrevista desde Guatemala.
Este 24 de marzo vamos a conmemorar 37 años desde el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Esta noche, en Retratos, queremos presentarles parte de su colección personal de fotografías. Esta colección forma parte de la exposición permanente del Museo de la Palabra y la Imagen, el MUPI. Esperamos que puedan visitar la colección porque realmente nos muestra fotografías de la vida cotidiana de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Que lo disfruten. En 1980, meses antes de su muerte, Monseñor Óscar Arnulfo Romero entregó a Santos Delmi Campos de Cabrera su archivo fotográfico personal. Pero al ser asesinado Monseñor, ese archivo permanece oculto durante 30 años. En 2010, Santos Delmi lo entrega al Museo de la Palabra y la Imagen para compartirlo con la sociedad salvadoreña, tal como ella lo cuenta. Viene él un día, llega y yo vi que llevaba enrollada la cajita así. Mira, Delmi, me dijo, fíjate que yo te traigo una cosa, me dice, pero quiero que me la cuides bien. Y que, Monseñor, le dije yo creía que era alguna cosa de valor, de algo. Entonces le digo, ¿es una cosa de valor? Sí, es de valor, me dijo él. Y entonces me dice, te traigo estas son fotos, fíjate, me dice, pero solo aquí en tu casa pueden estar bien, me dijo, me las vas a guardar. Santos Delmi nos cuenta que en su familia asistían a las misas que Monseñor realizaba. Él les visitaba siempre y tenía hasta un lugar en la mesa. Las fotos pasaron muchos años guardadas. Cientos de diapositivas, fotografías inéditas, momentos detenidos en el tiempo. Ella guardó silencio y las puso en el fondo de su ropero. Después del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, aquel atardecer del 24 de marzo de 1980, la tristeza invadió todo. Silencio, acciones insurgentes por todo el país, estado de sitio, la guerra civil avanzaba. Santos Delmi conservó ese tesoro fotográfico que después de 30 años entregó al MUPI. Las fotos están ahora en el Museo de la Palabra y la Imagen, restauradas y conservadas. Imágenes que ahora forman parte de la memoria histórica visual de El Salvador. Fotos que nos muestran al joven sacerdote Óscar Arnulfo, rodeado de niños y niñas, de mujeres y hombres, en un patio escondido en un paisaje campesino. En otra imagen, Monseñor con los humildes, siempre con los humildes. Este legado de Monseñor, integrado a la exposición Romero, Voz y Mirada, ahora recorre los caminos del Salvador y el mundo como una cápsula de tiempo que nos acerca al pensamiento y a la voz inextinguible de Monseñor Romero. Bueno, y aquí cerramos con un capítulo más de Focos. Alberto, ¿podrías contarnos algunos de los elementos más importantes de la entrevista que le hiciste al doctor James Garbarino? Yo creo que se trata precisamente de una interpretación de la génesis, de los orígenes en los niños y en los jóvenes que conduce precisamente a crear asesinos y a crear gente violenta. Y creo que aquí estamos en presencia de un gran conocedor que ha estudiado este fenómeno en diferentes lugares del mundo, un análisis y unas soluciones que plantea que El Salvador, nuestro país, debe poner mucha atención porque necesitamos nuevos enfoques para enfrentar de la mejor manera posible, con más posibilidades de éxito, esta tragedia que es la violencia y liderar los homicidios en el mundo. Bueno, y yo quiero mencionar dos elementos importantes de la entrevista de Matices. Recordemos que estuvimos conversando con dos jóvenes que estuvieron dentro de la estructura de la Juventud Republicana Nacionalista. Creo que estos dos elementos importantes son, primero,
que ellos dicen tajantemente, sí, el COENA, es decir, el organismo de dirección de Arena, es un organismo conservador. El COENA es indudablemente conservador. Y luego estos jóvenes nos explicaban, aclaraban que aunque salen de la JRN, de esta estructura partidaria, se quedan dentro del partido y expresaban que tienen intenciones de seguir dentro del partido, esforzándose por promover el debate liberal. Ustedes pueden seguir todos esos segmentos que hemos transmitido esta noche de domingo también en nuestras redes sociales. Les recuerdo desde Facebook, en Facebook Oficial. También lo pueden hacer a través de Twitter en @FocosTV y también pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube que también sigue estas mismas siglas, Focos Oficial. Hoy cumplimos también un mes de transmisión de Focos y por supuesto que a mí me gustaría hacer el agradecimiento no solo a quienes nos ven, sino a todo el equipo que está detrás de cámaras. Así es, bueno, son 5 programas y ojalá que toda la información, todas las discusiones de verdad estén siendo útiles para todos los que tenemos que tomar decisiones como ciudadanos. Un saludo a toda la audiencia, pero también a todos los salvadoreños en el mundo, desde Australia, Milán, México y los diferentes estados en Estados Unidos que nos están viendo, que nos han comentado. Un saludo para todos. Bueno, y con esto cerramos. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Focos. Buenas noches. Hasta la próxima semana.